Hoy vamos a estar mirando en Éxodo 14, un pasaje muy conocido, del 1 al 22, vamos a estar tratando del 1 al 31, pero vamos a leer del 1 al 22. Éxodo 14, versículos 1 al 22. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, lo alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Hasta acá la lectura. Vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que sea Él en esta mañana quien nos guíe. Señor y Padre, venimos ante tu presencia soberana, Señor amado, agradeciéndote como siempre por este hermoso tiempo que tú nos has concedido, en el que podemos estar reunidos algunos de tus hijos, como lo estarán también en otros lugares en este mismo momento. Queremos pedirte, Señor, en este momento, que tú puedas sensibilizar nuestros corazones para estar atentos a esa palabra que proviene de ti. También, Señor, que liberes nuestra mente
de cualquier pensamiento que entorpezca la debida atención de tu palabra. Porque muchas veces el enemigo, con la intención de que no grabemos, de que no quede el mensaje en nuestro corazón, nos distrae en la mente con cosas que no nos permiten prestar la debida atención a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar presentes en forma completa en este lugar para poder retener todo lo bueno que tú tienes para nosotros a través de este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Muy bien, hay una canción que dice por ahí: los caminos de la vida no son los que yo quería, no son los que yo pensaba, ¿no? Y vaya que es así, ¿no? Aunque para nosotros hay un solo camino, que es Jesucristo. A veces suceden cosas en nuestra vida que nosotros no queríamos que sucedieran. Muchos de nosotros, cuando jóvenes, planificamos nuestra vida de cierta forma, con ilusiones, con objetivos. Resulta que en el transcurso de la vida no se dieron, o quizás se dieron, pero no como nosotros queríamos, y las cosas cambian. Y a veces, a ver si le pasa a ustedes también, que nos pasa cosas que a veces ni entendemos por qué nos pasa. Y a veces nos sorprenden, y a veces nos sacuden bastante. Y nosotros por ahí no logramos captar el porqué de la situación por la que estamos pasando. Hay una enseñanza ahí equivocada en que la teología de la prosperidad, en que el Hijo de Dios nunca está enfermo, siempre tiene dinero en el bolsillo y siempre tiene lo que quiere. Bueno, eso es una falsa verdad, es una verdad a medias. Si bien algo de verdad hay, pero también están las tribulaciones, también están las pruebas, también están las situaciones difíciles por las que pasa un hijo de Dios, que muchas veces, como dije, nosotros nos sentimos hasta desconcertados. En este pasaje vemos claro la mano de Dios utilizando a su pueblo. El versículo del 1 al 4, si ustedes miran bien esos versículos, Dios incita al faraón, como que lo provoca, ¿no?, a que persiga al pueblo. Y manda al pueblo a hacer una maniobra media torpe, podemos decir. Les pidió que dieran la vuelta y se enfrentaran al mar. Uno dice, podemos decir, ¿y esto por qué? Porque estos, si iban por un buen camino, iban bien, dicen que si fueran por el lugar recto, dice que se tomarían apenas unos 15 o 20 días en llegar a la tierra prometida. Sin embargo, fueron por un lugar que demoraron 40 días en llegar. Y uno dice, 40 años. Y uno dice, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no hacerla sencilla, no? ¿Por qué no hacerla más fácil? ¿Por qué no permitir que el pueblo llegara enseguidita? Bueno, esas son las preguntas que a veces nos hacemos nosotros cuando pasamos por circunstancias de la vida, que decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué no más sencillo? ¿Por qué no más fácil? Bueno, pero veamos que siempre está el control del Señor. Esto que está pasando acá no pasa porque sí. No fue el pueblo que se le antojó a ir por ese lado, tampoco fue el faraón que se le antojó seguir al pueblo, sino que en todo está las manos del Señor, incitando al faraón a perseguir y mandando al pueblo que dé esa vuelta. En cierta forma, estratégicamente, el pueblo quedó acorralado entre los egipcios y el mar. Quedaron sin salir. Atrás venían los egipcios, adelante estaba el mar. ¿Qué situación? Y vieron ahí que los versículos 5 al 9 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía
Y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? El faraón reaccionó, pero acá da la impresión que se olvidó de las 10 plagas, eran, ¿no? De las 10 plagas. O sea, no fue de que por qué dejamos, sino que lo dejaron porque Dios hizo que él dejara. El faraón parece que se había olvidado de todo lo que había pasado y cómo tuvo que ceder ante la presión del Señor para que el pueblo se fuera. Si no fueran estas presiones, el faraón no hubiera cedido. Una vez más vemos la mano de Dios presionando a este hombre para que dejara al pueblo ir. Pero ahora vemos la mano de Dios a la inversa, incitando a este hombre a perseguir al pueblo. Pero este hombre se olvidó de que permitieron que el pueblo saliera no por voluntad de ellos, sino porque Dios hizo que Él permitiera que el pueblo saliera. Cuando a veces nos olvidamos rápido de las cosas que nos pasan, ¿no? Y dice ahí los otros versículos que fue con los mejores hombres, con 600 hombres, dice, elegidos, ¿no? Dice el versículo 7, el 6, y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Fue con carros elegidos, soldados elegidos, y no era fácil. Era inevitable. El pueblo no tenía armas, no tenía nada. No tenía caballos, no tenía defensa. Estaban ahí arrinconados sin nada. Mirándolo fríamente, como decimos comúnmente, ¿no? Presa fácil. Presa fácil. Por eso que el pueblo sintió miedo. Porque claro, era lógico. En una situación así, ¿quién no iría a sentir pavor de lo que estaba por pasar? ¿No? ¿No nos ha pasado muchas veces que estamos en una encrucijada y que sentimos ese miedo porque no vemos a nuestro alrededor la salida? Y nos sentimos frágiles, nos sentimos impotentes, nos sentimos ya vencidos y consumidos por el enemigo. Esa sensación tenía el pueblo. Pero algo bueno hicieron. Versículo 11. Y dijeron a Moisés, bueno, no, esto fue lo malo que hicieron, el murmurar, ¿no? Dice, ¿qué hace el pueblo? Ante esa situación empieza a murmurar. Se asusta y empieza a murmurar. Y le recarga a Moisés de vuelta, ¿por qué no sacaste? ¿Acaso no había, en una forma burlona, ¿no? ¿Acaso no había cementerios, sepulcros en Egipto para que muéramos allá? ¿No sacaste para morir acá, en el desierto? Como que se burlaban un poco, ¿no? Y como siempre, vimos el domingo anterior, cuando les faltaba comida, lo primero que hacían murmurar. Bueno, esto no está bien. El miedo es aceptable, porque somos humanos, en nuestra naturaleza está el miedo, y es normal sentir miedo. Lo que no es bueno, murmurar y despotricar contra Dios. Eso es lo que no es bueno. Porque ahí nos estamos olvidando de todo lo que el Señor hizo en nuestra vida. Y cualquiera de nosotros mira hacia atrás y tiene hitos, jalones marcados en su vida de cosas importantísimas que el Señor hizo en su vida. Yo me acuerdo de cosas, aún no habiendo aceptado a Cristo en mi corazón, hoy miro hacia atrás y veo cómo el Señor guiaba mi vida. Cómo me fue trayendo hasta que entré ante su presencia. De cuántas cosas Él me libró y yo no me daba cuenta, porque en ese momento no lo tenía en mi corazón y en mi vida. Pero aún así,
Como dice la palabra, que somos elegidos desde el vientre de nuestra madre. Aún antes de conocer a Cristo, por su misericordia y por su amor, ya lo dice el salmista, ¿no? Tejiste mira, allí en el Salmo 100 y algo, ¿no? Tejiste mi embrión, ¿no? Desde el vientre de nuestra madre Él nos eligió, y desde el vientre de nuestra madre Él nos cuida y nos orienta y nos guía hasta que nosotros llegamos ante su presencia. Nos arrodillamos ante su cruz, pedimos perdón por nuestros pecados, Jesucristo entra en nuestra vida y ahí somos salvos por su misericordia y por su amor. Y lo que no podía hacer este pueblo era murmurar. No tenemos ningún derecho en reprochar ni en murmurar, porque grandes cosas ha hecho el Señor en la vida de cada uno. Hoy escuchamos hermosos testimonios. Y estoy seguro que todos tenemos más de un testimonio para contar. No nos daría el año para contar cosas que el Señor hace en nuestra vida. Ahora, ¿cuán pronto nos olvidamos? Y aparte de los testimonios que personalmente pasan en nuestra vida, tenemos la palabra de Dios que nos muestra cosas como esta, como la foto que vieron, del pueblo pasando y un mar abierto. Algo increíble, algo insólito. Tenemos nuestros testimonios, tenemos la palabra, y aún así, en momentos de encrucijada de nuestra vida, vuelvo a decir, el miedo es normal. Lo que no es normal es que nos controle el miedo, ¿no? Podemos sentir miedo en una primera instancia, pero el pueblo hizo algo bueno acá. Nos dice que clamó a Jehová, ¿verdad? Versículo 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron, esto está bien, y clamaron a Jehová. Esto fue lo que hicieron bien. Sintieron miedo y recurrieron a Jehová. Porque más allá de su infidelidad y de su incredulidad, ellos sabían que el único que podía ayudarlos era el Señor. Por eso clamaron al Señor. Esto es lo que tenemos que aprender acá de los egipcios, no de la murmurada. Tenemos que aprender que cuando sentimos miedo, rodilla en tierra y clamar al Señor. Pedir: Señor, no entiendo lo que está pasando. No sé por qué estoy pasando, pero no importa eso. Necesito socorro, necesito auxilio, necesito ayuda, necesito que estés ahí. Pero si ustedes miran, nunca el Señor se apartó de su pueblo. Había una nube que los cuidaba en el día y una columna de fuego, y nunca dejó que los egipcios se juntaran. Nunca dejó. Venían ahí comiéndole los talones, pero nunca dejó que se juntaran. Siempre el Señor estaba ahí. Por más miedo que usted sienta, acuérdese que el Señor siempre está al control. Él nunca se va. Él nunca se va a descansar. Él nunca dice: bueno, me voy a parar acá y voy a ver qué hace aquel, ¿verdad? Voy a esperar que lo destrocen un poco y después me voy. No, el Señor está ahí. Pero el tema es, me pregunto, y yo mismo a veces me pregunto, ¿por qué no vivimos por fe? ¿Por qué no aprendemos a vivir, a confiar en el Señor? Y lo digo por mí también. Ante cualquier circunstancia nos descontrolamos, nos destartalamos todo, no sabemos por qué lado nos vamos a agarrar. Algunos dejan de congregarse, algunos abandonan al Señor por la situación que están pasando, pero ¿por qué no aprendemos a vivir por fe? Tenemos, como dije, nuestros testimonios propios para poder mirar atrás y decir: si el Señor me sacó de aquella, no me va a sacar de esa. Si Él todo lo puede. Tenemos la palabra para ver ejemplos de la mano poderosa de Dios en su pueblo. Y aún así nosotros somos incrédulos. Aún así, ante cualquier situación, dudamos del poder de Dios. Interesante el ser humano, ¿no? ¿Qué más necesitamos para vivir por fe y no por vista, como dijo el hermano Sonia?
Vivir por fe y no por vista. Vivir confiando en que Dios nunca se aparta de nosotros por más inminente que sea el peligro. Él estaba en la columna de fuego y estaba en la nube. Estaba presente. Estaba manejando al faraón. Lo paraba y lo frenaba. Estaba en todo. Está en todo. Él gobierna todo. Y cuida de nuestras vidas. Y nos guarda. Pero nosotros tenemos que aprender. Siempre digo, el pueblo de Israel es una copia de nuestras vidas. Muchas veces decimos, qué pueblo ingrato, pero a ver, pensemos en nosotros. O hablamos de Pedro, ¿cómo Pedro lo va a negar al Señor? Pero piensen ustedes, pienso en mí. ¿Cuántas veces nosotros también somos ingratos? ¿Cuántas veces nosotros, yo he visitado hermanos que están pasando por situaciones difíciles y dicen, pastor, lo que yo no entiendo es que yo voy a la iglesia todos los domingos, doy mi diezmo, oro, ¿y por qué me está pasando esto? Mi hermano, es una pregunta que usted no tiene que hacerse. Porque hay cosas que pasan en nuestra vida, pueden pasar cosas por pecado, pueden pasar cosas por nuestras propias circunstancias que las provocamos, y pueden pasar cosas por pruebas, para la gloria y honra del Señor. Esto era para la gloria y honra del Señor, y usaba a su pueblo. Hoy nosotros somos también su pueblo. Y Él nos usa también a nosotros para la gloria y honra de su nombre. La enfermedad por la que usted está atravesando, quizás usted no entiende, no la quiere, claro, pero algo el Señor está haciendo en alguien o en usted mismo sin que usted se dé cuenta. Porque somos hoy su pueblo. Y lo que Él hacía con su pueblo, hoy hace también con nosotros que somos su pueblo. Y hay cosas que pasan en nosotros para su gloria. ¿Recuerdan aquel ciego que sanó en Juan, creo que está? Los discípulos preguntaron, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron los padres? Y el Señor dijo, no, esto para la gloria y honra de mi nombre. Pasan cosas en nuestra vida que no las quisiéramos. Pasan cosas en nuestra vida que no las entendemos. Pasan cosas en nuestra vida que a veces nos sentimos sin salida. Pero son para la gloria y honra del Señor, salvo que sean por pecado, que aún así por pecado el Señor la termina transformando en bendición, por su misericordia. Si será grande su misericordia que vimos el domingo pasado, que el pueblo murmuraba, y el Señor a la mañana siguiente proveyó de maná y de codornices. Si será grande el Señor que acá el pueblo murmura, y el Señor va a abrir el mar para que el pueblo cruce. Si será grande. Si su misericordia no fuera renovable cada día en nuestras vidas, ¿qué sería de nosotros que nos vivimos quejando? Que nos vivimos lamentando. Que tenemos esto, pero me falta lo otro. Que tengo esto, pero y lo otro, pero siempre algo nos está faltando. ¿Por qué no aprendemos a vivir con lo que tenemos? Ya dijo Pablo, sé vivir, hablando de lo económico, ¿no? En la abundancia, y sé vivir también en la escasez. Y también en la salud. Hay algunos que gracias a la misericordia de Dios el Señor les mantiene una buena salud. Hay otros que no sabemos por qué, pero no. Pero algo el Señor hace. El Señor nunca permite que algo pase porque pase, ni nunca hace algo por hacerlo. Él siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Y nosotros, a veces como hijos, no entendemos el propósito. Porque tampoco tenemos por qué entenderlo, simplemente tenemos que aceptarlo, que así es. Porque así como un padre le dice al hijo, la plancha, pero siempre pongo el ejemplo de la plancha, hoy ya no hay plancha, nadie plancha, pero tal. Había plancha antes, y las planchas se usaban para estirar la ropa cuando se arrugaba, ¿no? Habían algunas con carbón, después evolucionaron y pasaron a eléctrica. Eso es plancha. Y la plancha eléctrica uno no ve cuando está caliente, ¿no? Y a veces el niño quiere tocar la plancha y el padre dice, no toques ahí porque te vas a quemar.
no toques ahí, pero el niño a veces no entiende. Pero el padre sabe por qué no tiene que tocar. El niño no ve el peligro, pero el padre sabe por qué no tiene que tocar. Así también en nuestra vida, y así tenemos que asumirla. Como hijos de Dios, Él no tiene por qué revelarnos todo. Acá acorraló al pueblo, y el pueblo no sabía. Y el pueblo no sabía por qué ni para qué, pero tampoco tiene por qué saber. Nosotros no somos quienes para tener que saber todo lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. No tiene por qué. Él lo hace y se terminó el cuento. Y nosotros tenemos que asumirlo. Él es nuestro Padre y hace con nosotros lo que Él quiere. Y yo tengo que ponerme en sus manos y dejar que Él haga en mí lo que Él quiera. Pero no solamente querer siempre lo bueno. Ya lo dijo Job, cuando su señora le dijo, déjate de estar orando, estoy parafraseando, ¿no? No dice así exactamente, pero estoy parafraseando el versículo. ¿Qué? Ese Dios que lo seguís adorando, mirá cómo te tiene. Y Job le contestó, ¿acaso solo lo bueno voy a aceptar de mi Dios? Y no también lo malo. Algunos de nosotros queremos solo lo bueno, y es lógico, ¿no? Pero también viene lo malo, y lo malo también tenemos que aceptarlo con el mismo ánimo y las mismas ganas que lo malo. Y hay una reacción de ejemplo acá de Moisés. Moisés reacciona de una forma muy buena. El 13, Moisés le contesta ante la murmuración del pueblo. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y Moisés no sabía lo que el Señor tenía previsto. Sin embargo, Moisés contesta de esa forma. El ejemplo acá para nosotros es el ejemplo de Moisés. No sé lo que está pasando, no sé lo que Dios quiere hacer, pero sí sé que Él peleará por mí y que Él tiene un propósito para esto que está pasando en mi vida. Moisés no sabía. Y Moisés está en una situación más complicada que el pueblo, porque Moisés tenía la responsabilidad de responder ante el pueblo lo presionaba, y Moisés contestó esto. Ese es el ejemplo bueno que tenemos que captar ante las situaciones que podamos vivir en la vida. Yo no sé qué está pasando, no sé por qué, no sé para qué, pero sí sé que Dios pelea por mí y que esto tiene un propósito. Por lo tanto, me mantengo tranquilo. Y Moisés no sabía. Sin embargo, él contestó con esa firmeza, con esa seguridad y con esa confianza. Ahora, el pueblo dice que eran más de 3, hoy para los números 3 millones era, ¿no? Sí. No, ahí eran menos. Ahí eran menos. Ahí póngale que eran miliardos cuando empezaron, ¿no? Pero era un gran pueblo. Ahora nos dice, toda cantidad de personas murmurando y negándose ante Dios, y un solo hombre diciendo tranquilos, Dios hará cosas grandes con nosotros, no verán más a estos egipcios y Él peleará por nosotros. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Moisés era diferente al resto del pueblo? Era un hombre igual, con las mismas debilidades, con las mismas virtudes, de carne y hueso, que si viviera por el barrio capaz se congregaba en la iglesia graciada, un hombre sencillo, un hombre común, un hombre corriente. Ahora, si Moisés, siendo igual que usted, igual que yo, pudo ver esta situación de esta forma, ¿por qué nosotros a veces no la logramos ver? ¿Cuál es la diferencia? Y lo otro es, ¿lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Si Moisés, igual que usted, igual que yo, lo pudo ver así, usted y yo lo podemos ver también.
Nada más que tenemos que aprender a vivir por fe y aprender a confiar en que ese Dios en que nosotros creemos es un Dios que está presente y pendiente en su vida. Él nunca se duerme, Él no toma licencia, Él no toma vacaciones, Él está pendiente aún de los mínimos detalles de su vida. Y si usted observa con detenimiento su vida, como la hermana que perdió la llave, que para ella era tremendo, quizás cualquiera de nosotros vamos a un cerrajero, vamos a otra llave ahí, porque tenemos para pagar. Pero ¿qué pasa? Que a veces no tiene. La mano de Dios estuvo ahí, proveyéndole del ingenio, de la astucia, para poder sacar esa llave que para ella era sumamente importante, y Dios sabía. Pero quizás fue también de testimonio para su vecina que estaba al lado. Y fue también para fortalecer su fe. Entonces dígame si Dios no tiene propósito. Esa vecina habrá quedado con aquello. Mirá, clamaba a Dios y se le dio. Una semillita quedó allí, con esa pequeña acción de la llave caída. Yo hice lo mismo un día, tenía 2 bolsas, salí de acá, tenía 2 bolsas, una de basura y otra con la Biblia. Llego al contenedor y tiro la de la Biblia. Y quedé con la de la basura. Tuve que entrar al contenedor para sacarla. Me pasó lo mismo, ¿no? Pero Dios lo hace, y algunos vieron que me metieron allí, que me metí adentro, capaz que decían, mirá el pastor, adentro del contenedor, bueno, está. Tuve que entrar a sacar la llave. Pero pasan cosas que nosotros sabemos, quizás, el que la hermana cuente, algunos de nosotros diremos, una historia linda, un detalle, pero tiene mucha importancia para Dios, porque lo hace con un propósito, porque lo hace por algo. Y así pasa la vida de cada uno de nosotros. El mínimo detalle está dentro de los planes de Dios. Ahora, fíjense las instrucciones que Dios le dio ante el ejército y ante el mar. El pueblo estaba ahí, atrapado, sin salida, no había vuelta. El Señor da instrucciones sencillas. Del 15 al 18 les dice que ustedes lean ahí, les da instrucciones sencillas. Pero hay algo interesante acá que le dice a Moisés. A Moisés me da la impresión que lo rezonga. No sé ustedes, pero me da la impresión que lo rezonga. Versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Si ustedes se fijan acá, hay cosas que tenía que hacer Moisés y hay cosas que tenía que hacer el pueblo. Y Moisés se ve que estaba medio dormido ahí, estaba orando, pero a veces, hermanos, la oración tiene que ir acompañada de la acción. Si usted no acciona, la oración debe ir acompañada de la acción. Por eso el Señor rezonga a Moisés acá. Moisés, dejate de estar orando. Hay algunos que pasamos años orando por algo, pero quizás no tomamos la decisión. Hay un hermano que no es de esta congregación, que tiene una zapatería ahí chiquita y que le está dando más pérdida que ganancia. Y cada vez que voy, él me dice, no sé cómo hacer esto. Digo, pero hermano, toma una decisión de fe. Venda esto, cierra esto y se termina el cuento. No, pero no sé qué. Yo estoy orando. Está orando. Bueno, pero hay que accionar a veces. Hay que tomar una decisión. Hay que dar un paso de fe. Porque muchas veces oramos, pero no damos el paso de fe que Dios está esperando que lo demos. Acá necesitaba que Moisés estirara la vara, tocara el agua para que el agua se abriera, y necesitaba que el pueblo cruzara. Ahora, si Moisés no hacía eso, quizás el Señor habría igual mal, pero tenía que hacerlo. A veces nosotros nos dormimos en las oraciones. ¿Es bueno orar? Claro que sí, pero también hay que accionar. Es interesante la palabra oración, ¿no? Me da la impresión que es acción, ¿no? Hay que orar, pero hay que accionar.
Si usted no acciona, las cosas pueden pasar por frente a sus ojos y usted no las ve. Hay un cuento de un sacerdote, ¿no?, que dice que inundó el pueblo y el sacerdote se subió en la cúpula de la iglesia, ¿no?, y clamaba al Señor y le mandaron un bote y él dice: suba, sacerdote. No, yo estoy clamando al Señor que Él me salve. Y le tiraron una cuerda: no, estoy clamando al Señor que me salve. Y le mandaron un helicóptero: no, estoy clamando al Señor que me salve. Bueno, se terminó ahogando, ¿no? Le mandaba el Señor, ¿me entienden? El bote mandaba al Señor: bueno, cruzar el bote, tomar la cuerda, subir el helicóptero. Hay que accionar. A veces nos quedamos solo en oraciones y no tomamos la decisión de fe que debemos tomar. Acá era necesario, por eso el Señor rezoca a Moisés. Me gustan estos versículos, porque dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Interesante, ¿no? Porque el Señor podía decir: está bien lo que estás haciendo, pero acá no estaba bien. Dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, muchachos. A ver, hacé algo. Dejate de andar ahí bobeando. Hacé algo, movete. Levantá esa vara. Tocá esa agua. Decí al pueblo que cruce. Si no, lo van a cruzar más. Y algunos de nosotros también a veces tienen que agarrarlo al pescuezo y sacudirlo: a ver, mijo, movete, hacé algo. Hay que tomar acciones de fe. El testimonio que contó la hermana, ella sabía que estaba mal con la luz colgada, pero no tenía el dinero para hacerlo. Entonces tenía miedo. Sin embargo, ella tomó la decisión aún sin el dinero. ¿Y qué pasó? El Señor después proveyó. Tan sencillo como eso. Ahora, si la hermana hoy siguiera orando porque: Señor, necesito, iba a pasar toda la vida en ese tren. Es necesario tomar acciones de fe para que venga la bendición a nuestras vidas. ¿Recuerdan a Jacob, que peleó con el ángel, no? Jacob, que peleó con el ángel por su bendición. Bueno, a veces tenemos que movernos, hay que hacer algo. Pero muchas veces nos envolvemos en las oraciones y nos quedamos ahí. Pero tenemos que accionar y tenemos que aprender a vivir confiados en que ese Dios es grande, es poderoso y es misericordioso, y siempre va a estar presente y atento a todas nuestras necesidades. Va a estar allí. Tenemos que aprender a vivir por fe, aprender a confiar en el Señor. No sé si fue esa la conclusión que puse, porque a veces fue una conclusión y el Señor... y entender que hoy nosotros también somos su pueblo. Y así como Él usaba a su pueblo antes, hoy usa a su pueblo también. Y su pueblo es usted, es usted, es usted, y soy yo. Y nos usa a nosotros con sus propósitos. Y a veces nosotros no sabemos cuál es el propósito. A veces ni es para nosotros. A veces es para otros que están a nuestro alrededor, que nosotros ni nos imaginamos que nos están mirando y que están viendo nuestra vida. Quizás la acción de la hermana Sonia, cuánto impactó quizás a sus nietas, que ellas ni saben ni se imaginan. Quizás en el futuro sus nietas estarán en una iglesia contando el testimonio de su abuela, que quizás ya no está. Y dirán: gracias a mi abuela, que tal día yo entendí que el Señor... Y uno a veces no lo logra captar porque nuestra mente es muy pequeña y no nos damos cuenta de las cosas. Pero Dios es inmenso en su accionar. Y los instrumentos somos nosotros. Los instrumentos somos nosotros. Por lo tanto, no se asuste. Si se asusta, controles enseguida. Clama al Señor, pero confíe como Moisés. Dios peleará por nosotros y a los egipcios no los van a ver más. Y no los vieron más. Dé su paso de fe y viva confiado en que el Señor está presente. Estaba presente en la nube y estaba presente en el fuego. Estaba presente controlando al faraón y estaba presente controlando al pueblo. Y estaba presente dándole órdenes sencillas y comunes a Moisés. Estaba en todo. Él está en todo. Nos deja un detalle al azar.
Y así es en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos que asumirlo y vivir seguros y confiados que eso es así. Vamos a estar orando. Señor y Padre, gracias te damos, Señor amado, por este tiempo en el que como pueblo tuyo pudimos escuchar tu palabra. Mi Señor, esa palabra siempre nos sorprende, a pesar de quizás conocer el pasaje, a pesar de conocer tus promesas y de ver en nuestras vidas lo que tú haces, todos los días tú nos sorprendes, Señor. Ayúdanos a aprender de una vez por todas a vivir por fe y no por vista. Ayúdanos a entender que tú estás al control de todos los detalles de la vida de aquellos que somos tus hijos. Y ayúdanos a entender que así como tú usaste tu pueblo en el pasado, hoy nos usas a nosotros como tu pueblo también, en muchas cosas que a veces no las entendemos, pero que muchas de ellas son para la gloria y honra de tu nombre. Yo diría todas, son para la gloria y honra de tu nombre a través de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender que estamos en tus manos y que tú haces de nosotros lo que tú quieres, como tú quieres y cuando tú quieres. Ayúdanos a aprender eso, a meternos en nuestras cabezas y a entender realmente para poder vivir contestando ante situaciones complicadas como contestó Moisés. El Señor peleará por nosotros. Y a esos egipcios que lo vienen persiguiendo nunca más los van a ver. Que podamos nosotros, a pesar de tener miedo, clamar a ti y contestar como Moisés. Y que podamos también accionar como Moisés accionó, extendiendo su vara y haciendo que el pueblo pase. Señor, ayúdanos a vivir esa vida, Señor, que tú deseas que vivamos. Si aprendiéramos a vivir esa vida, qué diferente seríamos, Señor. Qué distinto sería para cada uno de nosotros el diario vivir. Sin embargo, Señor, nos enredamos en cosas sencillas, nos complicamos con cosas pequeñas y ya se estropea nuestra vida, se estropea nuestro humor, nuestro carácter, nuestra salud, porque no entendemos, Señor, cómo debemos vivir aquellos que somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, a que por lo menos uno en esta mañana que está acá pueda entender cómo tenemos que vivir aquellos que somos tus hijos. Quisiera ser yo, Señor, ese que entienda cómo vivir en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén.